Muy bienvenidos sean todos ustedes nuevamente en nuestro canal Última Profecía. Les damos la más cordial bienvenida a todos aquellos que por primera vez están por aquí en nuestro canal. Bienvenidos, no es ninguna casualidad que estén por aquí en nuestro canal. Cada vidente, cada uno de los que nos encuentran, siempre nosotros tenemos la seguridad y la confianza de que no es por casualidad. Nuestro testimonio que estamos dando aquí en Última Profecía es sin duda el último que se estaría dando en profecía para los finales días, para el fin de los tiempos. Digo que es lo último, la final trompeta. Todos anteriormente en nuestra doctrina se nos había enseñado y se sigue enseñando que el Señor tocaría la trompeta, que se estaría tocando la final trompeta y que por consiguiente al tocar el Señor la trompeta nosotros volaríamos hacia arriba, como quien pasa un imán, lo conocen muchos, otros lo conocen como algo como un magnetismo, que recoge toda clase de fierros y va dejando solo aquello que no es fierro. Algo así que el Señor nos arrebataría de este mundo a todos los que Él sabe que son cristianos, que se los llevaría para el cielo, para escondernos por allá en una ciudad, decíamos, con calles de oro, puertas de perlas, mar de cristal. Eso es lo que nos enseñaban antes en la doctrina y sabemos perfectamente por qué enseñaban de esa forma. Y siguen enseñando aún todavía a aquellos que no tienen al Espíritu Santo. Lo decimos ciertamente también por una experiencia propia. Nosotros, antes de conocer este testimonio, o mejor dicho, quiero decir, antes que el Señor derramara su Espíritu Santo sobre nosotros, también creíamos de esa forma. Como dice los apóstoles, Pablo principalmente, primero dijo el Señor, Mateo 18:3 dijo el Señor, de cierto os digo que si no os volvéis y no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué significa eso? ¿Acaso estamos como Nicodemo? ¿Acaso podemos volver a entrar en el vientre de nuestra madre y volver a nacer para ser niños? ¿Se estará refiriendo a ese nacimiento de nuevo? Dijo el Señor, si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Esto lo dijo ciertamente porque nos cuesta creer que hemos estado mal en la doctrina, nos cuesta creer que haya algo nuevo. Digo, nos cuesta creer que estemos mal y por consiguiente nadie quiere volver a ser niño. Es decir, ya sabemos tanto que volver atrás para ser como un niño, para que nos enseñen cosas distintas, cosas nuevas. Ya nadie quiere retroceder, efectivamente, por eso el Señor lo dijo ciertamente, porque Él sabía, el Señor sabría que difícilmente quiere una persona dejar la mentira para volver a ser como niño, para que Dios le enseñe. Por eso el Señor dice, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por eso el apóstol Pablo también en 1 Corintios 13:11 dice, capítulo 13, versículo 11, 1 Corintios, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. No se está refiriendo Pablo en su niñez literal. No está diciendo Pablo eso.
Pablo está diciendo, antes de conocer yo la revelación por el Espíritu Santo del Señor, no era más que niño. Era un niño. Todo dice Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Repito, Pablo no está hablando literalmente cuando era niño, porque cualquiera puede decir, obviamente, cuando uno es niño, la voz de niño, y pensamos como niños y juzgamos como niños, obviamente, porque somos niños, literal. Así que Pablo no está hablando de ese tipo de que un niño físicamente, literalmente, no. Pablo está hablando en cuanto a la doctrina que efectivamente no éramos más que niños. Todo lo hacíamos literal. Por eso dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:2, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, porque ciertamente la leche espiritual la han adulterado tanto que no hay salvación ahí. Por eso el apóstol Pedro dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pero luego dice, si es que habéis conocido al Señor Jesucristo. Nosotros ya lo hemos conocido. Y no estoy hablando de que hemos oído hablar de Jesucristo, hemos leído los evangelios, los apóstoles que hablan de Él. No estoy hablando de ese conocimiento. No. Nosotros hemos conocido literalmente el rostro divino y humano de Cristo. Aquí en nuestro canal de eso se trata. Nuestro Señor Jesucristo en los postreros tiempos manifestado por amor de vosotros. El Señor Jesucristo mismo. Por eso nuestro video se titula Llevó cautiva la cautividad. Porque nuestro Señor, a quien hemos presentado ya aquí en este canal, Última Profecía, Benedicto XVI, el mismo Señor, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor vino como una especie de Moisés que entró en Egipto para llevar libre a su pueblo porque estaba cautivo en Egipto, en la opresión de Faraón y todos sus capataces. Dios oyó el gemido como a su pueblo lo hacían trabajar con tareas forzadas día y noche, y la paga no era más que solo comida, era todo. Ningún salario digno, ningún hogar digno. Los egipcios los oprimían. Por eso el Señor dijo, ve a Faraón, yo estaré contigo porque sacarás a mi pueblo. Asimismo, el Señor Jesucristo vino, actuó como una especie de Moisés, entró en Egipto, estuvo en Egipto, en el reino de los jesuitas, donde salió Francisco también. El Señor Jesucristo pertenecía al Vaticano II de los jesuitas, llamada Egipto. Nosotros estábamos en Egipto, oprimidos por la doctrina que nos estaban dando, que no nos hacían libres, pero eso sí, quitándonos nuestro dinero, dizque porque teníamos que pagar el diezmo. Cosa que Malaquías 3:10 en ninguna forma está hablando Dios de dinero. Pero los que estábamos ignorantes antes en la doctrina, pensábamos que efectivamente cuando dice Malaquías traer todos los diezmos al alfolí, pensábamos que era dinero. Pero no, ya nos hemos dado cuenta con la revelación que Dios nos ha dado de su palabra, que no está hablando Dios de dinero. Está hablando de sus leyes, de su palabra que la han dejado,
y por consiguiente no traen completo el mensaje. Pero no vamos a hablar del diezmo. Estamos hablando de llevó cautiva la cautividad. El Señor, para poder llevarnos, para poder sacarnos, tenía que estar entre nosotros. No es que el Señor, repito, tocaría una trompeta allá en el espacio y por consiguiente nos saca de aquí, porque enseguida viene la gran tribulación. No, nada de eso. Iremos conociendo poco a poco en nuestro video qué significa todo eso. Porque antes en la doctrina que teníamos, cuando dice el Señor, he aquí que vengo con las nubes, pensábamos que el Señor vendría bajando de allá de arriba, literalmente montado sobre las nubes. Y no es así. También cuando se nos hablaba de una ciudad, Nueva Jerusalén, pensábamos que era una ciudad literal hecha por Dios allá en el espacio arriba. Calles de oro, mar de cristal, puertas de perlas, en fin. No es tampoco, no es así. Y ni qué hablar del rapto. La palabra rapto, amigos, la palabra rapto tiene el significado. La palabra rapto significa llevarse a una persona sin su consentimiento. Esa es la definición del significado de rapto. Llevarse a una persona sin su consentimiento, es decir, a la fuerza, y casi es siempre para hacerle un mal. Así que esa palabra rapto les queda más bien a aquellos que serán raptados, llevados para otro rumbo, para otro lado. Pero para la iglesia del Señor, no. También el arrebatamiento, repito, no es aquello que nos habían enseñado, que el Señor tocaría una trompeta y seríamos arrebatados literalmente de la tierra, seríamos levantados, con cuerpo y todo, y ropa y todo. No, nada de eso, amados. Toda esa doctrina es de niños, porque son niños los que enseñan, porque no han alcanzado madurez. Como dice el apóstol Pablo, después de tanto tiempo que han sido evangélicos, cristianos, todavía tienen necesidad de leche. Y aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra. Y aquel que participa en la leche, de la leche, pues ciertamente es niño. Pero los que hemos alcanzado madurez, dice el apóstol, tenemos los oídos bien ejercitados para poder detectar qué es una verdad y qué es una mentira. Porque no era como se nos habían enseñado. Nosotros hablamos esta revelación, esta palabra por el Espíritu Santo. Y si quieren saber ustedes si tenemos el Espíritu Santo, juzguen ustedes por sí mismos si lo tenemos o no. No solo por las cosas que estamos hablando, sino porque hemos conocido el rostro divino y humano de Cristo. Nuestro Señor, que ahora se llamó José, sus padres en Alemania, también María y José. Nuestro Señor, nacido en 1927, 16 de abril, en Alemania, y su padre José y María. Para aquellos que dicen que no tenemos el Espíritu Santo, ¿qué dice el apóstol Pablo? Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Porque el Señor es el Espíritu Santo. ¿Y acaso no tenemos al Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesús ahora? Llamado Benedicto XVI, cuando lo hicieron sumo pontífice, el Papa, Él vendría a reinar en este tiempo. Él vino a cumplir lo que ya estaba escrito en el libro, porque todo tiene cumplimiento. Por eso decimos nosotros, juzguen ustedes si no tenemos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el mismo Señor. Lo dice claro el apóstol Pablo, 2 de Corintios 3:16, porque el Señor es el Espíritu.
Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué dice Pablo? ¿Sigue la cautividad? ¿Seguimos esclavos? No, ¿qué dice Pablo? Donde está el Espíritu del Señor, ¿hay qué? Libertad. Efectivamente, nosotros hemos conocido al Señor y su Espíritu Santo ahora mismo mora en nosotros, por eso conocemos todas estas cosas. Por eso vamos a compartir todo esto aquí en este video. Llevó cautiva la cautividad. ¿Cómo nos llevó? ¿De qué forma? Porque ya dijimos que el Señor vino otra vez, nacido de mujer bajo la ley, porque todavía la ley permanecía, no fue hasta su muerte que la ley terminó. Esa es otra de las herejías y las mentiras que nos habían enseñado, que cuando el Señor murió en la cruz, que allí terminó con la ley. Y esa es otra herejía de tantas herejías de los falsos profetas. ¿Por qué? Porque el Señor dice, Mateo 5, 17 y 18. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar la ley, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ninguna tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué significa eso? El Señor dice, hasta que no pase el cielo y la tierra. En otras palabras, hasta que no haya cielo nuevo y tierra nueva. Y ciertamente el cielo nuevo y la tierra nueva es lo que tenemos ya nosotros. Esto que tenemos nosotros es cielo nuevo y tierra nueva. Una tierra nueva donde el Señor prometió meternos a aquellos que somos de Él. La tierra prometida. Cielo nuevo y tierra nueva. Señor nuevo y también nosotros nuevos. Porque el Señor vino nuevamente. Repito, nacido de mujer bajo la ley para redimir a los que estábamos bajo la ley. Porque la ley todavía estaba. No fue hasta recién su muerte que el Señor terminó con la ley, como dice Romanos 10:4. El fin de la ley es Cristo a todo aquel que cree. Y noten que el apóstol está haciendo énfasis y señalando. El fin de la ley es Cristo a todo aquel que cree. Porque el que no cree todavía sigue bajo el yugo de la ley, todavía está bajo pecado. El poder del pecado es la ley. Por eso los que rechazan el testimonio que estamos dando aquí, no saben ni de lo que se están perdiendo. Digo, no piensan ni siquiera se imaginan lo que están desechando. Que todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo manifestado, Benedicto XVI, pasa de muerte a vida. Ya no estará bajo el yugo de la ley en esclavitud, sino que ahora sí, por gracia sois salvos. Y todo aquel que cree y ha abrazado nuestro testimonio, dice la Biblia que el Señor ha perdonado sus pecados para siempre. ¿Solo por un día, una semana, un mes, un año? No, para siempre. Porque el Señor dijo, dice la palabra, en el profeta Jeremías, en el capítulo 31, versículo 31 en adelante. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Esto de que fui yo un marido para ellos no es otra cosa que, aunque fui un papa para ellos. Porque el marido, el papa, se convierte en el marido del Vaticano, la Jerusalén. Por eso dice, ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, lo dice el Espíritu Santo, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. O sea, mi ley, la ley de Jehová es el mismo Señor Jesucristo.
Cuando dice daré mi ley, no dice mis leyes, como si hablase de los 10 mandamientos, no. Daré mi ley en su mente. A mi hijo, que conozcan a mi hijo, y la escribiré en el corazón, en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. Porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Por eso digo que los que desechan al Señor Jesucristo, que trajo la gracia ahora, y los que no pueden aceptar que Él sea el Señor, no saben ni lo que están despreciando. Digo, no saben, no se imaginan lo que están desechando. Porque el Señor dice, una vez que conozcas mi ley, conozcas a mi Hijo, que sepas quién es, y abraces el testimonio que estarán dando mis profetas, dice el Señor, perdonaré todos sus pecados, perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Para siempre, perdonados para siempre. Porque seré propicio a sus injusticias, dice el Señor. Esa es la maravilla de nuestro mensaje, que no solo estamos dando a conocer al Señor, sino todo aquel que reciba y abrace nuestro testimonio y crea en el Señor Jesucristo, que es Benedicto XVI, el mismo Señor. No piensen que estamos inventando nosotros Cristo. Es el mismo Señor Jesucristo, aquel que anduvo hace 2000 años en la tierra, el que nació en María, porque el Señor ya era, antes de María el Señor ya era. Así que el Señor no fue formado en ese tiempo, en esos días. El Señor, su originalidad, su origen, no fue desde María para acá. No, el Señor ya era, antes de María el Señor ya era. Y para que se maravillen más aún, antes del primer hombre, de Adán, el Señor ya era. Por eso no es imposible nada para Dios, lo introdujo otra vez en el mundo, nacido de mujer, nacido en un hogar, también su padre María y José en Alemania. El 27 de abril, 16 de abril de 1927, nació nuestro Señor. Porque ciertamente Él vio la opresión de su pueblo en Egipto y vino a rescatarnos. Vino a llevar consigo la cautividad y nos dio dones a nosotros los hombres. Por eso estamos dando testimonio de Él. Leamos este salmo para ir ya entrando poco a poco más profundo a nuestro video titulado Llevó cautiva la cautividad. Salmo 68. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios, y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jah es su nombre. Y ahora que lo hemos conocido, muy bien podemos decir, Benedicto XVI es su nombre. Alegraos delante de él. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan la tierra seca. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene al Sinaí, a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Benedicto XVI, nuestro Señor. De ahí sacamos el título de nuestro video, Llevó cautiva la cautividad,
o sea, a nosotros y a todos aquellos que estén abrazando nuestro testimonio, salen de Egipto, ya no serán cautivos. Me gusta la frase: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. También Salmos 37, 18 el versículo y 19. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Porque estamos en un tiempo malo. Pero nosotros, los perfectos, no seremos avergonzados. Y esto de perfectos, el mundo tiene un dicho que dice que nadie es perfecto. Pues el Señor a nosotros, que nos ha perdonado nuestros pecados, porque le hemos conocido, el Señor nos ha hecho perfectos para siempre. Esa clase de perfección es el que habla el Salmo 37, versículos 18 y 19. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Porque estamos en un mundo donde mucha gente, llamados cristianos, se están muriendo de hambre. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de palabra del Señor. Porque en los templos no hay palabra en los templos. Los pastores están vacíos, no conocen al Señor. Estamos en un tiempo malo donde la palabra del Señor es verdaderamente escasa. Damos gracias a Dios que nosotros aquí en Última Profecía tenemos palabra de Dios, tenemos agua para saciar el alma sedienta. Para aquellos que tienen hambre, vengan. Yo soy el pan de vida, dijo el Señor. Y eso de que estamos en días malos, donde hay mucha hambre de oír palabra del Señor, ciertamente. Amós capítulo 8, versículo 11 en adelante dice: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. Por eso decimos que estamos en un tiempo malo, malísimo. En los templos no hay palabra. Y aquí las redes sociales está llena de charlatanes, de falsos profetas que alegan tener palabra, pero no lo hay. Yo me he asombrado, todavía estoy asombrado que después de tanto tiempo, ya nosotros casi tenemos el año dando testimonio de nuestro Señor, y todavía hasta la fecha no he encontrado a nadie dando testimonio, por lo menos que se asemeje un poco al testimonio que estamos dando. No lo hay. Cada quien busca lo suyo, todos se desviaron a una, cada cual busca su propio provecho, cada cual enseña por precio, por ganancia deshonesta, por avaricia, para decirlo más claro. Y por eso la profecía dice: estamos en tiempos malos donde el Señor enviaría hambre a la tierra. Pero no hambre de pan ni sed de agua, porque de eso hay abundancia, sino de oír palabra de Jehová. Y nosotros ciertamente nos estamos dando cuenta que efectivamente no hay palabra de Jehová. En los templos no hay. En las redes sociales tampoco. Nuestro testimonio es verdadero, es veraz, porque nosotros estamos dando testimonio conforme a las mismas palabras de Dios mismo, Juan Pablo II, manifestado en carne, Dios. Porque Juan Pablo II, manifestado en carne, Dios mismo, él siempre decía, ya en los últimos años de su vida peregrina en la tierra,
Él nos encomendaba diciendo: vayan y testifiquen a lo largo y ancho de América, dando a conocer el rostro divino y humano de Cristo. Revelen a sus hermanos el rostro de Cristo. Contagien la fe, decía nuestro Dios. Para aquellos que están alejadísimos de la verdad, dicen: pero qué locura es esta, ¿cómo que Juan Pablo II era Dios mismo? ¿Ah, no? ¿Qué dice 1 de Timoteo 3:16? Léanlo, y si no es así como nosotros, el Señor nos ha revelado su palabra, entonces pueden sacar su propia interpretación, a ver si pueden. O son de aquellos que simplemente no creen a nuestro testimonio, pero tampoco no conocen la Escritura y no pueden descifrar el misterio. Sí, porque hay algunos aquí que nos han reprobado, sin darse cuenta, están reprobando el conocimiento de Dios, pero ellos nos han reprobado. Entonces, que nos expliquen esta escritura de 1 de Timoteo 3:16, que Dios fue manifestado en carne. ¿Quién es entonces? ¿Podrán decir quién es entonces? Pues ciertamente no pueden. Dios manifestado en carne. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, dice el apóstol. Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu Santo, que es el mismo Señor, visto de los ángeles, que nosotros lo hemos visto, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios manifestado en carne. Y ciertamente, cuando supimos que era Dios mismo, desde entonces yo he seguido los audios de Juan Pablo II, las prédicas de él, y me queda bien claro. Por ejemplo, en Chile, cuando estuve en Chile, ahí el Señor dijo, en el Estadio Nacional 1987, dijo: jóvenes chilenos, ¿qué están viendo? Ya ahí puedo percibir claramente que está hablando de nuestro Señor Benedicto XVI. Dice: ¿qué están viendo? Es solo un hombre sabio. Es un profeta. Es un reformador social. Mucho más, dice. Mucho más que un hombre sabio, mucho más que un profeta, mucho más que un reformador social. Cristo mismo. Por eso les decía, no tengáis miedo de mirarlo a Él. Mirar al Señor. Mirar al Señor con ojos atentos y descubriréis en Él el rostro mismo de Dios. Claro el mensaje. Mirar con ojos atentos a nuestro Señor Benedicto XVI, el mismo Señor Jesús, y me van a descubrir a mí. Impresionante. Para aquellos que creen que no, bueno, tampoco pretendemos que todos los que pasan por aquí escuchando nuestro testimonio se conviertan. No, estamos en un tiempo malo. Por eso dice la Escritura: el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Sabemos, como dice Hebreos 12, muchos han dejado de alcanzar, quiero decir, muchos ahora mismo han dejado de alcanzar la gracia de Dios, porque fueron contaminados. Hebreos 12 dice bien claro: mirar bien, no sea que dejéis de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura por ella seáis contaminados todos. Pues ciertamente esa raíz de amargura brotó ahora que vino la plaga del 19 y muchos fueron contaminados, dejaron de alcanzar la gracia de Dios. La gracia que estaría a punto de manifestarse después que pasó la prueba de la plaga del 19. Por eso el apóstol dice aquí: mirar bien, que no dejéis de alcanzar la gracia de Dios que está a punto de manifestarse. Después de la plaga, después de esa prueba, después de esa raíz de amargura que brotará, enseguida se manifestará la gracia del Señor.
pero ciertamente muchos fueron contaminados, muchos ya dejaron de alcanzar la gracia. Por eso digo que nuestro testimonio no es para todos. No pretendemos que cada persona que está por aquí, escuchándonos, sea salva. Porque ciertamente Dios sabe perfectamente si dejó de alcanzar la gracia de Dios por la contaminación que vino, ya no es posible. Ya no es posible. El apóstol Juan dice claramente que hay un pecado de muerte por el cual dice, yo no digo que se pida. Ciertamente el apóstol no dice cuál. Nosotros también a veces nosotros mismos no lo decimos claramente, pero solo podemos decir, ya se contaminaron con la plaga del 19. Un pecado de muerte, dice el apóstol, por el cual no se puede pedir porque ese pecado es de muerte. Pero aquí estamos hablando nosotros a gente que no ha alcanzado, que ha dejado, mejor dicho, que no ha dejado de alcanzar la gracia del Señor. Gente que fue librada, gente que el Señor está haciendo llegar el testimonio de nosotros a sus oídos. Para ellos estamos aquí. Para decirles, aquí está nuestro Señor, aquí está, véanlo. Conózcanlo. El Señor Jesucristo, Benedicto XVI, nuestro Señor, que vino a rescatarnos. Como dije al principio, el Señor vino y entró como una especie de Moisés para llevarnos, sacarnos de Egipto. Nos sacó. Dice la palabra del Señor, hablando de cómo el Señor nos sacó. Juan 10, 1, 2 y 3 y 4. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. ¿De dónde nos saca? ¿De dónde nos sacó? Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, esto es al anticristo, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños, de los falsos profetas que son del mismo anticristo. No, nosotros no andamos escuchando los falsos profetas que son del anticristo, de Francisco. Francisco mismo, el anticristo. Dice claramente el Señor, Él nos sacaría. ¿De dónde nos sacó? Nosotros podemos dar testimonio que el Señor nos sacó hace rato de una sinagoga llamada iglesia. ¿Cuántas sinagogas de Satanás no hay en el mundo que tienen nombre de iglesia de Dios, pero no lo son? Nosotros estábamos en una de esas, pero el Señor empezó a inquietarnos con su palabra, viendo las abominaciones y la avaricia que se predicaba. El Señor nos sacó a nosotros hace rato. Lo dice aquí bien claro el Señor. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas las llama por nombre y las saca. Nos sacó. Como ahora mismo el Señor está sacando a todos aquellos que están oyendo, están viendo nuestro testimonio y están oyendo y se han dado cuenta que han estado en la mentira y han abrazado nuestro testimonio. El Señor los está sacando. Los está sacando. Por eso dice, a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y una vez que las sacó, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen
porque conocen su voz. Conocemos la voz de nuestro Señor y conocemos al mismo Señor. Pero al extraño no, a Francisco no, ni a todos sus falsos profetas ministros que tiene aquí en las redes sociales, que están ocultando al anticristo. Estos prevaricadores que están aquí en las redes sociales, el Señor, como ya hizo juicio en su muerte, ya ellos han sido decapitados. Por eso dice el apóstol Pablo, los malos hombres y engañadores irán engañando y siendo engañados. Esa está buena, Pablo. Esa está muy buena. Los malos hombres y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Por engañadores los van engañando a ellos también. Y el Señor ya hizo juicio en su muerte. Por eso a nosotros nos juzgó el Señor para dar testimonio de su palabra y darlo a conocer al mundo. Pero otros fueron ya también juzgados. Y todos estos charlatanes que hay aquí en las redes sociales ya fueron decapitados. Ellos todavía están esperando que les corten literalmente la cabeza para salvarse y no saben que el Señor ya los decapitó. Porque han perdido al Señor para siempre. El Señor es la cabeza del cuerpo. Por eso de esa forma fueron decapitados estos prevaricadores. Piensan que se saldrían con la suya, sirviendo al anticristo, pervirtiendo el evangelio, encubriendo al anticristo, y al fin y al cabo cuando venga la persecución y me cortan la cabeza, me salvo. Bien dice el apóstol Pablo, Dios prende en la astucia a los sabios, en la astucia a los sabios los prende en su astucia. Porque ellos pensaban salvarse siendo decapitados, que les corten la cabeza y me salvo. Y no saben que ciertamente ya les han cortado la cabeza. Han sido decapitados. Ya no tienen al Señor, el Señor los decapitó. Dice la palabra del Señor, Salmos 126, cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. O sea, nosotros, los que éramos cautivos, el Señor nos haga volver. Seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Salmo 65 también, versículo 11. Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura. Yo me he puesto a pensar sobre esto que tú coronas el año. ¿Cuál año? El año 2023, que fue cuando conocimos a nuestro Señor manifestado, después de su muerte. Tú coronas el año con tus bienes. Porque luego dice, y tus nubes destilan grosura. ¿Cuáles nubes? Nosotros somos las nubes. ¿Recuerdan lo que dice Juan? He aquí que viene con las nubes. Nosotros. Tus nubes destilan grosura. Es lo que estamos destilando nosotros. Somos llamados nubes y estamos destilando grosura. Para que todo aquel que venga y crea nuestro testimonio y coma de nuestro pan, sea saciado con grosura. Se deleitará vuestra alma con grosura. En la doctrina que teníamos antes de niños, también se nos había enseñado esto, que cuando el Señor dice, he aquí que vengo en las nubes, que pensábamos que veníamos bajando, que el Señor vendría bajando, literalmente montado en una nube. Pero no. Nosotros somos las nubes del Señor que estamos destilando grosura.
Este salmo que acabamos de leer hace un momento, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Porque estábamos cautivos, de Egipto nos sacó el Señor. De ahí, de Egipto. Estábamos en opresión, no éramos libres, la doctrina que teníamos no nos hacía libres. Por esa causa el Señor tuvo que venir, así como lo hizo Moisés, para llevarnos, para sacarnos de Egipto. Nos hizo subir de la tierra de Egipto. Apocalipsis 11:12 dice, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, suban. Están en Egipto, subid acá, levántense. También Apocalipsis 4:1 dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Recuerdan que Jesús dijo, yo soy la puerta. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá. Otra vez ahí está esa palabra, sube acá. Subí acá. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Efectivamente, cuando el Señor nos hizo subir, es que ahora conocemos estas cosas, porque aquí dice, suban acá. Y una vez que suban, les voy a mostrar las cosas que van a suceder. Por eso conocemos nosotros estas cosas, porque el Señor nos dijo, suban acá, subid acá. Y yo les mostraré las cosas que van a acontecer. También Proverbios 25:6 dice, no te alabes delante del rey ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. Esto es al mismo anticristo. ¿Lo has mirado? Lo has mirado. Que no lo tengas como el anticristo, que no lo conozcas porque tu pastor no te dice que él es, esa es otra cosa. Pero de que él es el mismo anticristo, lo es porque lo es. Todos aquellos que niegan que nuestro Señor es Benedicto XVI, tampoco saben quién es el anticristo. ¿Sí? Todo aquel que niega que nuestro Señor es Benedicto XVI, para ellos tampoco el anticristo no existe. Porque sus pastores les han enseñado que la iglesia será arrebatada para el cielo y que se la va a llevar para el cielo el Señor, y entonces hasta aquel tiempo que el Señor se lleva a su iglesia, aparecerá como por arte de magia ese personaje misterioso, que nadie sabe quién es, dicen. Que nadie sabe, que porque no se puede levantar ahora mismo, que porque la iglesia del Señor está aquí abajo todavía, hasta que no se lleve el Señor literalmente, materialmente a su pueblo hacia arriba, entonces aparecerá ese personaje y entonces se sabrá quién es. Yo les voy a decir una cosa. Ciertamente, el Señor prende en la astucia a los sabios en su astucia de ellos, porque ciertamente el Señor ya nos arrebató, el Señor ya nos sacó, y entonces apareció el anticristo. Sí, ciertamente. Francisco mismo, ahí está. Pero ya el Señor nos tenía guardados ya para Él nos sacó, Él nos tiene guardados y nos ha dado este testimonio. Dice este proverbio 25:6 y 7, no te alabes delante del rey, no te alabes delante del Señor, humíllate, sé como un niño, no seas soberbio, porque el Señor humilla a los soberbios. No te alabes delante del rey, no, ni estés tampoco en el lugar de los grandes, dice el Señor, porque yo con los grandes no estoy. La gente piensa que entre más famosos sean, el evangelista, el doctor, el teólogo, el pastor, que entre más famoso sea, piensan como que son
¿Eso los hace más siervos de Dios? No, dice el Señor, no. No erréis. No erréis. Porque yo no estoy en el lugar de los grandes. Yo no estoy ahí. Dice el Señor, recuerden cuando yo me regocijé en el Espíritu y le dije a mi Padre, yo te alabo, Señor, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Sí, Señor, porque escondiste estas cosas de los grandes, de los sabios, de los famosos, y las revelaste a los pequeñuelos, a los niños. Por eso el Señor dice, no estés en el lugar de los grandes, porque yo no estoy ahí. Porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe, delante del anticristo, Francisco mismo, el gran dragón que yace en medio del mar. Si siguen incrédulos a nuestro testimonio, y no creen a nuestro testimonio en el Señor Jesucristo, Benedicto XVI, este príncipe, el Señor mismo, los soltará sobre ustedes. Por cuanto habló el Señor y no quisieron oír. El Señor está hablando por medio de nosotros y despreciaron su consejo. Por eso dice el Señor, les voy a derramar mi espíritu y les voy a hacer saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisieron oír. ¿Cuál espíritu? Al mismo anticristo. Por eso el Señor está diciendo ahora mismo, sube acá. No sea que seáis humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. Y ciertamente este príncipe ya tiene en su poder a millones en el mundo, incluyendo a aquellos que se hacían llamar cristianos. Porque ahora con la plaga del 19, el anticristo tiene a los suyos. Millones de personas en el mundo cayeron en el engaño, y muchos llamados cristianos cayeron en el engaño. No me es lícito decirlo claramente cómo, pero ya son propiedad del anticristo. ¿Son propiedad de él? Nuestro testimonio es para aquellos que todavía pueden alcanzar la gracia del Señor, para que oigan que Él es y que no hay otro. Nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, el Señor Jesús mismo, no hay otro. Para que si no creen ahora, por lo menos ya escucharon que Él es, para cuando Él venga, crean efectivamente nuestro testimonio. Porque antes que el Señor venga, Francisco primero se va a levantar, porque Francisco va a morir en la ira de Dios, y Francisco va a resucitar, el Señor lo va a limpiar, lo va a purificar, y entonces Francisco dará a conocer al Santo de Israel, Benedicto XVI, el Señor. Si no creen ahora, estoy hablando de los que sobrevivan a la ira de Dios, si no creen ahora, y si sobreviven a la ira de Dios, por lo menos ya escucharon de boca nuestra que nuestro Señor es Benedicto XVI, para que cuando Francisco salga y empiece Francisco a abrir su boca y decir efectivamente lo que nosotros ya hemos testificado casi por un año, para que finalmente ustedes crean, para que crean en nuestro Señor. Aunque luego Francisco se revela y quizás a lo mejor quieren negar al Señor, pero ya nosotros lo conocemos. Ustedes ya lo conocieron. Este príncipe que habla Proverbios es el mismo anticristo. El Señor está diciendo, sube acá. A nosotros nos dijo, suban acá. Miqueas 2:12 también habla de esta subida de Egipto. Dice, Miqueas profeta 2:12, 13 mejor quiero decir, Miqueas 2:13.
aunque ciertamente podemos leer desde el 12. De cierto te juntaré todo, oh Jacob. Recogeré ciertamente el resto de Israel, los reuniré como ovejas de Bosra. Como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre camino delante de ellos. Ya conocimos quién fue el que subió. Nuestro Señor Benedicto XVI. Subirá el que abre camino delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta, y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Esta escritura la podemos actualizar. Subirá el que abre camino delante de ellos, o sea, nuestro Señor Benedicto XVI, abrirán camino y pasarán la puerta, y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Juan Pablo II, Dios mismo. Pero dice aquí que efectivamente nuestro Señor subió. Enseguida vamos a leer la escritura donde el apóstol Pablo dice que efectivamente nuestro Señor bajó hasta lo más bajo para llevarnos consigo. ¿Dónde dice esto? Efesios 4, versículo 7 en adelante. Dice el apóstol: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esto de Cristo, cuando el apóstol dice Cristo, está refiriéndose a nuestro Señor ahora manifestado, cuando dice Cristo. ¿Cómo lo sé? Porque el mismo apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esta palabra de modo es como decir, así que, si alguno está en Cristo ya, ciertamente nueva criatura es. Por eso el apóstol cuando dice Cristo se está refiriendo a nuestro Señor ahora manifestado, cuando dice Cristo. Subiendo dice, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y dice Pablo, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra? ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, que estaba en el mismo reino de Francisco, Egipto. Dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, es decir, a nosotros. Nosotros que estábamos cautivos en Egipto. Subió, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, dice Pablo. ¿Qué es eso de que subió? Dice. ¿Qué es sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra, hasta Egipto? Los falsos profetas dicen que cuando dice Pablo aquí que bajó a las partes más bajas de la tierra, dicen que el Señor fue al centro de la tierra, allá abajo donde está el infierno. A un lado por allá, dicen que descendió hasta allá. No, amados. Esta escritura cuando dice que el Señor descendió a las partes más bajas de la tierra, en Egipto donde estábamos cautivos nosotros. El que descendió, dice Pablo, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ya sabemos quién fue el que descendió, el mismo que subió, ya sabemos. Nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, que vino a llevarnos, haciendo lo mismo que hizo Moisés en aquel tiempo, llegó hasta Egipto, nos libró de la mano de Faraón, ahora Faraón es Francisco. Faraón es Francisco. Lo dice en Romanos 9:17.
Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Es Faraón, Francisco. De ahí el Señor nos llevó consigo. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Por eso es de que cuando el Señor nos dijo: sube acá, nos llevó consigo, nos dio dones. A mí, puedo decirlo claramente, me dio el don de profecía para revelar los misterios. Tengo a mi hijo, el que produce, que hace los videos finalmente, porque yo no sé manejar nada de tecnología. Lo básico solo, pero manejar la tecnología, manejar una computadora para hacer videos, yo no tengo ese don. Por eso dice el apóstol, es que a cada uno dio dones. A mí, le digo, me dio el don de la profecía, a mi hijo el don de mover los medios, el sistema, la tecnología, la computadora. A mi esposa le dio el don también de profecía. A cada quien el Señor nos dio dones. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y aquí nosotros estamos dando testimonio de nuestro Señor, que Él nos sacó consigo, llevó cautiva la cautividad y nos dio dones. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Nuestro Señor Jesucristo. Ahora mismo Francisco, el faraón, él no sabe, él no conoce estas cosas. Francisco no conoce, es más, ni siquiera conoce lo grande que es él en la profecía. No. Él anda consultando otros medios místicos, por adivinación, por hechiceros, por agoreros. Pero aún Francisco desconoce lo grande que es en la profecía, tanto así que ni siquiera conoció al Señor Jesucristo Benedicto XVI. Cuando muera Francisco y resucite, cuando el Señor se manifieste que Él era el mismo Señor Jesucristo, Francisco se va a maravillar, se va a asombrar. Porque Francisco es grande en la profecía, ciertamente. Así como es el anticristo, Francisco tiene muchos nombres en la profecía. Es llamado Pedro. Es también llamado David, Jacob. Entre el más grande que es llamado Francisco es Melquisedec, el misterioso Melquisedec, que ciertamente sin padre y sin madre. Cuando dice sin padre y sin madre es porque ciertamente no tiene a Dios ni tiene a nuestro Señor, que representa a nuestra madre, la iglesia. Por eso dice, este Melquisedec, sin padre y sin madre, sin principio ni fin de días, hecho semejante al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, y no solo hecho semejante a Él, en la cuestión de que fue Papa igual que nuestro Señor, sino también en su muerte, semejante a nuestro Señor que va a resucitar. Francisco morirá y va a resucitar. Es grande Francisco en la profecía. Me gusta este capítulo de Proverbios, hablando de que quién subió al cielo y descendió. Me gusta. Dice Proverbios 34 en adelante, ¿quién subió al cielo y descendió? Es una pregunta. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? Esto, amados, ¿quién ató las aguas en un paño? Ese paño es Francisco mismo. Un paño es una cortina de humo.
de los jesuitas. Y esto de que ató las aguas en un paño, significa por todo el ecumenismo que ha hecho Francisco, que tiene todas las aguas, que las ha reunificado. Nosotros llamamos a eso ecumenismo. Pero en realidad lo que está haciendo el Señor a través de Francisco es atando todas las aguas en un paño, en una cortina. Francisco mismo es esa cortina. ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su Hijo, si sabes. No es hablando de Jehová Dios ni de Jesucristo el Hijo, porque ¿quién no sabe el nombre de Jehová? ¿Quién no sabe a Jesús como el Hijo? Porque aquí ciertamente Proverbios lo está diciendo, preguntando, a ver si acaso alguien sabe. ¿Quién fue el que subió al cielo? ¿Y quién descendió? ¿Y eso que descendió hasta dónde? A las partes más bajas de la tierra. Ya lo explicamos, como Pablo dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Es lo que está refiriéndose Proverbios 34. ¿Quién subió al cielo? Y descendió. ¿Quién cerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su Hijo, si sabes. Ya nosotros conocemos el nombre de Dios y el nombre del Hijo. Ciertamente. Juan Pablo II, Dios manifestado en carne. El Hijo, José Ratzinger. Benedicto XVI, nombre que le dieron cuando fue sumo pontífice el Papa. Para los que no creen que Benedicto XVI resucitó de los muertos, porque estaba ahí en ese reino, llamados los muertos, donde está Francisco, es porque ciertamente están en tinieblas. Pero nuestra esperanza es que cuando Francisco resucite y dé a conocer finalmente lo que ya nosotros estamos dando en testimonio, que Benedicto es el mismo Señor y Juan Pablo Dios mismo, Francisco lo va a hacer, no tengan duda, para los que sobrevivan a la ira de Dios, porque primero viene la ira de Dios en la cual Francisco morirá también, pero luego Francisco resucita y dará a conocer al mundo a nuestro Señor Jesucristo y a Juan Pablo II Dios. Sí, lo va a hacer Francisco. Por eso nuestra esperanza es que si para todos aquellos que ahora mismo no les puede caber en la cabeza nuestro testimonio, finalmente cuando Francisco resucite, lo crean. Lo crean para que luego posteriormente cuando Benedicto XVI se levante literalmente de los muertos, ya ustedes crean, Él es el mismo Señor. Sí, queridos oyentes, así va a pasar. Y si no es así, a ver quién puede reducir a nada mis palabras, porque no estamos hablando por hablar. El Espíritu Santo, que es el mismo Señor Jesucristo que está en nosotros, nos dijo, sube acá, y yo te mostraré todas las cosas que van a suceder después de estas. Porque eso que subió, ¿qué es? Sino que primeramente había descendido a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el que subió para llenarlo todo. También el mismo Señor en aquel tiempo, hablando con Nicodemo, Juan capítulo 3, versículo 13, dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Está hablando de descender del cielo. Lo que hizo ahora nuestro Señor, que bajó hasta las partes más bajas de la tierra, hasta Egipto, para llevarnos, dice el Señor a Nicodemo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo.
Ya en nuestros videos hemos dado a conocer que el cielo es llamado, el Vaticano es el cielo. El cielo es el mismo Vaticano. Ya también la hemos conocido por Jerusalén. Jerusalén es el mismo Vaticano. Así como ahora mismo muchas naciones en la profecía tienen otro nombre. México, Estados Unidos, las naciones europeas, Sudamérica, están en la Biblia. Sin embargo, tienen otro nombre. No podemos saber con exactitud qué nombre tiene México en la profecía, en la Biblia, pero está. ¿Qué nombre tiene Estados Unidos? No lo sabemos en la profecía, pero está porque está. Y así todas las naciones. El Vaticano no es la excepción. Pero ya sabemos que el Vaticano es la Jerusalén. Lo dice en el profeta Ezequiel capítulo 16. Le está hablando el Señor a Jerusalén. Vamos a leer desde el versículo 13, 14 y 15, donde Jerusalén es el Vaticano. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Recuerden que el capítulo 16 está hablando de Jerusalén. Prosperaste hasta llegar a reinar. En Apocalipsis dice que es la gran ciudad que reina sobre los reinos de la tierra. Versículo 14 de el capítulo 16 de Ezequiel. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Y salió tu renombre. Jerusalén, salió tu renombre. Si esta palabra dijera, salió tu nombre, estaríamos hablando de Jerusalén. Pero no, el Señor dice, Jerusalén, tienes renombre. Prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, que era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. Otra vez dice, renombre. Jerusalén, tienes renombre, y estás reinando sobre todos los reinos de la tierra. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. Esa es Jerusalén. Jerusalén, repito, como todas las naciones, están en la Biblia y tienen su nombre, solo que no sabemos con exactitud qué nombre sea de cada nación, pero de que están, están. En todas las naciones en el mundo, están en la palabra del Señor, la Biblia. Y Jerusalén no es la excepción, el Vaticano no es la excepción. Y estamos hablando de Jerusalén como monte. No estamos hablando de Jerusalén, la ciudad que está en Israel, en tierra de Israel. No estamos hablando de esa ciudad. Estamos hablando de Jerusalén como monte, donde está el sumo pontífice, el Papa, el sumo sacerdote. Esta es Jerusalén. También dice la palabra del Señor, el mismo profeta Ezequiel, capítulo 5. Así ha dicho Jehová el Señor. Esta es Jerusalén. La puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella, y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad más que las naciones, y más que las tierras que están alrededor de ella. Porque desecharon mis decretos y mis mandamientos, y no anduvieron en ellos. Esta es Jerusalén. Capítulo 5, versículo 5. De Ezequiel. Así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén. La puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella,
pero ella cambió mis decretos, mis ordenanzas. Ahora mismo con el anticristo están haciendo cosas abominables. Por eso de aquí a poco le llega el juicio a esta ciudad, no a las estructuras, no al edificio, porque el edificio, ¿qué culpa tiene? Son a los rebeldes que están ahí, los que están haciendo abominaciones. En la misma casa de Dios, estando el cuerpo del Señor ahí, estando el cuerpo de Dios mismo ahí, están haciendo abominaciones. Nosotros conocemos todas estas cosas porque el Señor dijo, sube acá, y yo les mostraré las cosas que no solo que van a suceder, sino las que han sucedido, las que están sucediendo y las que están por suceder. Porque como dice el profeta, Amós dice, porque no hará nada el Señor, Jehová el Señor no hará nada, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Estoy leyendo Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Pero a sus profetas, a los que son de él, a los que le dijo el Señor, sube acá. No se confundan, no crean que los prevaricadores que hay aquí en las redes sociales, que ellos son los profetas. No, porque no hará nada Jehová el Señor, ciertamente, sin que revele su secreto. ¿A quién? ¿A los charlatanes que están aquí? ¿A los falsos profetas del anticristo? ¿A los que son del anticristo? ¿A los prevaricadores? ¿A los famosos? No. Dice el Señor, no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto. Y como es un secreto, ¿cuántos de ustedes que tienen un secreto se lo confiarían a todo mundo? ¿Cuántos que tienen un secreto, ustedes le dirían a todo mundo el secreto? Ciertamente no. Ese secreto, por eso es un secreto, se llama un secreto. Usted se lo contaría, usted se lo diría a una persona de confianza. Pero por eso dice aquí el Señor, porque no hará nada Jehová el Señor. No va a hacer nada el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas, porque el Señor nos tiene confianza, a nosotros sus siervos. Y porque nos tiene confianza, por eso nos ha revelado su secreto. Porque luego dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? El león es el mismo anticristo Francisco, que está rugiendo. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? El Señor está hablando. Y si el Señor está hablando, ¿quién no profetizará? ¿Acaso el Señor estaría hablando y ningún profeta estuviera hablando, profetizando? Ya sabemos que no. Así como el león, el anticristo ruge, ¿quién no temerá? Y si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Damos gracias a Dios que nosotros aquí en nuestro canal, Última Profecía, estamos profetizando. Porque el Señor nos ha revelado su secreto. Secreto que ciertamente tendría el Señor guardado para este tiempo, para revelarlo a sus siervos, los profetas. Profetas de Él. No se confundan. Hay profetas de Dios y profetas del anticristo. Ciertamente, el Señor estas palabras ocultas las manifestaría a sus siervos, los profetas, a los que son de Él, no a los charlatanes, mercaderes del Evangelio, que están haciendo mercadería con palabras infladas,
seducen a las almas inconstantes, tienen su corazón habituado a la codicia y son hijos de perdición. Porque además también dice el Señor en Jeremías capítulo 23, versículo 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? El Señor tendría un secreto para este tiempo. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Versículo 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. El secreto de Dios. Lo dice bien claro. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó? Vio y oyó. Estamos viendo y estamos oyendo. Estamos viendo a nuestro Señor y estamos oyendo. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Porque ciertamente los profetas, falsos profetas, le profetizan al pueblo. Miles de personas han caído en las garras del anticristo y son propiedad del anticristo. Y todavía estos falsos profetas esperan un arrebatamiento. Todavía les están alimentando con falsas esperanzas a congregaciones que han dejado de alcanzar la gracia de Dios. Todavía les siguen diciendo que el Señor los va a arrebatar pronto y que viene el arrebatamiento, que viene el rapto, dicen ellos. Todavía están alimentando a sus congregaciones con palabras infladas. Cuando nosotros ciertamente que estamos arriba, no estamos abajo, estamos arriba, estamos viendo todo lo contrario. Estamos viendo pastores sin Dios, congregaciones sin Dios. Miles de llamados creyentes han dejado de alcanzar la gracia del Señor por la raíz de amargura que fueron contaminados. ¿Por qué sabemos todas esas cosas nosotros? Porque hemos estado en el secreto de Dios. Estuvimos atentos a su secreto, a su palabra. Hemos oído, hemos visto, hemos estado atentos a su secreto. El secreto que el Señor nos ha revelado. Por eso dice Dios que si estos falsos profetas hubieran estado en mi secreto, dice Dios, ciertamente habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino, y de su maldad de sus obras. Pero como no, Dios está oyendo, Dios está viendo, Dios está oyendo. Dice el Señor, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron profetizando al mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. Capítulo 23 de Jeremías, versículo 25. Dice Dios, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. Tuve un sueño, tuve una visión, se me apareció el Señor. El Señor me llevó al cielo y me dijo que no teman, que Él está con nosotros. Aquí en las redes sociales está lleno de eso, de soñadores, que dicen que Dios les dio un sueño. Y los que andan en la mentira abrazan ese sueño. Creen a ese sueño. Dice el Señor, yo he oído
lo que aquellos profetas profetizaron mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo, dice el Señor, hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen errar a mi pueblo? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero? Al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal, por el anticristo, por Francisco mismo. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, dice el Señor, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. O sea, que se copean. Cada uno copea al otro, el otro copia al otro, el otro... Cada uno de su más cercano. Yo estoy, dice Jehová, contra esos profetas, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová. He aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí dice Jehová, yo estoy contra los profetas que profetizan sueños mentirosos, y los cuentan y hacen errar a mi pueblo, con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé. Y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Nosotros, amados oyentes, tenemos un testimonio que con esto, estos falsos profetas han quedado en ridículo. Han quedado desnudos. Por eso el Señor dice en su palabra, que Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Porque ahora mismo con el testimonio que estamos dando, y dando a conocer a nuestro Señor Jesucristo, manifestado, estos falsos profetas que se hacen pasar por grandes en las redes sociales y que tienen también grandes templos, no conocen al Señor, no son del Señor. Como dije hace rato, el Señor los ha decapitado. Están decapitados. No tienen al Señor, que es la cabeza. Por eso estos falsos profetas, en aquel tiempo, le van a decir al Señor, 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 ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Porque ya se dieron cuenta que nuestro Señor es benedicto. Por eso le están diciendo, por eso dicen, bueno, ciertamente no te conocimos que tú eras el Señor, benedicto, pero acuérdate, ¿acaso no era tu nombre Jesús? Pues en ese nombre profetizamos, echamos fuera demonios, en ese nombre hicimos muchos milagros. No te conocimos como benedicto, el Señor, ciertamente, pero acuérdate que tú tenías el nombre de Jesús. ¿O acaso no? Todavía estos falsos profetas le van a querer argumentar al Señor todas estas cosas cuando el Señor les esté diciendo en su cara, apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Estuve desnudo. Estuve de peregrino, sin hogar, sin rumbo fijo. Anduve como oveja que no tiene pastor. Y estos falsos profetas todavía le van a decir, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo tenías sed? ¿Cuándo estuviste desnudo? ¿Cuándo estabas enfermo? ¿Cuándo anduviste vagando? Y ciertamente lo saben, estos profetas lo saben, esas escrituras la conocen.
Porque el Señor dice, por cuanto no lo hiciste a estos mis hermanos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Y por causa vuestra, irán estos a la condenación eterna, pero los justos a la vida eterna. Todos estos falsos profetas le van a querer argumentar, Señor, en tu nombre. Benedicto XVI, acuérdate, en tu nombre Jesús, que tenías tu nombre. Ahí profetizamos, ahí hicimos milagros, echamos fuera demonios, hicimos muchas cosas en tu nombre. Acuérdate. Pero el Señor les vuelve a decir, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque el Señor conoce los secretos de los hombres. El Señor conoce lo profundo del corazón de cada persona, de cada individuo. Por eso ahora con la muerte del Señor, Él hizo juicio y a nosotros nos puso para dar testimonio de Él. A los demás, muchos ya los decapitó, ya no lo tienen. Otros dejaron de alcanzar la gracia del Señor, ya no pueden. Otros que ciertamente todavía están dormidos, no quieren despertar. A ustedes les digo, lo que nosotros estamos dando testimonio aquí, si no creen ahora, cuando Francisco resucite de los muertos y dé a conocer a nuestro Señor, ustedes creerán. Y de esa forma se confirmará el testimonio que estamos dando, cuando Francisco mismo nos va a confirmar a nosotros. Porque el Señor le va a dar a conocer quiénes somos nosotros. Y de esa forma los que han oído nuestro testimonio creerán que verdaderamente nuestro testimonio era verídico, era verdadero. Por ahora no creen. Pero como repito, si ahora no creen, han oído, conserven lo que han oído, para que cuando Francisco confirme el testimonio que estamos dando, ustedes crean que nuestro Señor Jesucristo es Benedicto XVI, que vino, como dice el apóstol, vino, llegó a las partes más bajas de la tierra y llevó consigo la cautividad, y nos dio dones. El Señor nos sacó. Como leímos hace rato, el Señor dice, mis ovejas a todas llamo por nombre, y las saco y me siguen. El Señor nos sacó de la mentira. El Señor nos sacó de Egipto, nos sacó de las sinagogas que no son sino cárceles, porque estábamos aprisionados. Esas llamadas iglesias no son sino, son cárceles. Estábamos en prisión, pero el Señor nos hizo libres. Porque le hemos conocido a Él, nuestro Señor manifestado. Benedicto XVI, su nombre. Pablo dice, 2 Corintios 3:17, que el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. En nosotros está el Espíritu del Señor, por consiguiente, en nuestro testimonio hay libertad. Aquí damos por terminado nuestro video titulado Llevó cautiva la cautividad. De eso se trató. Ya hemos explicado cómo es que nos sacó el Señor, que vino, Dios lo mandó como mandó a Moisés en aquel tiempo, porque el Señor ciertamente miró la opresión de su pueblo, el lamento de su pueblo. Su pueblo pide pan, pide justicia, su pueblo pide libertad y no se las están dando. Por eso el Señor, el Padre, lo introdujo otra vez al mundo. Ve a rescatar a tu pueblo. Por eso ahí se cumple la escritura que dice que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nos encontró, nos reconoció. Y al tiempo, a su debido tiempo, el Señor nos sacó.
El Señor dijo estas palabras. En Juan capítulo 14, versículos 28 en adelante. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque os he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Ya el Señor anunciando en aquel tiempo que vendría para este tiempo, donde estaría reinando con su Padre. Juan Pablo II, su Padre. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque os he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Y atención lo que dice el Señor aquí. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, el anticristo, y él nada tiene en mí. Esta palabra es ahora, porque hace 2000 años ningún príncipe llegó al mundo. El Señor esta palabra lo está diciendo ahora mismo. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, el anticristo, el príncipe que dice Proverbios 25:3, no te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. Ese príncipe es el que está hablando el Señor aquí. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Eso fue lo que hizo el Señor con nosotros. Nos dijo, levantaos, vamos de aquí. Aquí terminamos nuestro video titulado Llevó cautiva la cautividad. Gracias por habernos acompañado. Sigan con nosotros en nuestro canal los que quieren alcanzar sabiduría de Dios. Los que tienen hambre y sed de justicia, el Señor dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si ustedes tienen hambre y sed de justicia, aquí en este canal serán saciados. Serán saciados con grosura. El Señor viene, pero primero todo a su debido tiempo. Primero, la ira de Dios que ya está por caer. La ira de Dios en cualquier momento cae. Millones de personas ya están para la ira de Dios, solo que falta que el decreto se ordene. El día del juicio está por llegar. Primero, ciertamente, tiene que venir la desolación al mundo. Francisco morirá y el Señor lo levanta de los muertos. ¿Para qué? ¿Para qué lo levanta? Como dice Romanos 9:17. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Para eso lo va a levantar. Cuando Francisco se levante de los muertos, dará a conocer todas estas cosas. Por eso dice la Escritura que los gobiernos se cansaron solo para el fuego. Las naciones se cansaron solo para el fuego, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Eso lo dará a conocer Francisco cuando resucite literalmente de los muertos. Gracias por habernos acompañado. Última profecía, palabra revelada por Dios, columna y baluarte de la verdad, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Amén.